Miren, yo quiero compartirles un poco, y aprovechando no solamente que están los gobernadores, sino mis compañeros del Congreso. Yo la verdad tengo que celebrar, gobernadores, el ejercicio juicioso, técnico, académico y social que se está haciendo en Colombia. Y quiero hacerme una mea culpa. Nosotros a veces no le prestamos mucha atención a planeación nacional. Entonces nos dedicamos al ministro de Defensa, al ministro de la Política, y nos dedicamos a algunos sectores sociales. Pero no nos aplicamos a esto que nos han presentado hoy los dos gobernadores. ¿Sí? Y que debo decirlo, Gloria, compañera senadora, que estos ejercicios de planeación territorial son ejercicios absolutamente importantes a la hora de nosotros definir el presente, ¿cierto? Y el futuro de este país. Cada día, cada segundo que estoy en planeación nacional, aprendo más. Y aprendo más no tanto la parte de la gran economía como quieren mostrar a planeación, porque planeación no es economía. Planeación es realidad territorial y social. Eso es plan. Ustedes me preguntan hoy a mí, después de 6 meses en planeación nacional, ¿qué es planeación nacional? Es conocer realmente este país, sus fortalezas, sus debilidades y sus necesidades. Eso es planeación nacional. Y a partir de esa realidad, de conocer qué es planeación nacional, yo creo que esta entidad debería ser mucho más valorada y utilizada por el Congreso de la República. Porque ahí usted en planeación nacional encuentra la información real de este país. Y no solamente de este país, sino del mundo. Y cómo estamos nosotros frente a otros países, cómo está nuestro pueblo frente a otros países y cómo se mueve el mundo, ¿cierto? Diríamos nosotros, en una dimensión que es odiosa, podríamos decirlo, y es cómo nos comparamos y cómo somos Colombia frente a otros países muy similares a nuestra propia realidad. Y eso nos permite también evaluarnos cómo estamos departamento con departamento en Colombia internamente frente a las realidades sociales y frente a la forma como cada gobernante o cada población o cada comunidad o cada movimiento social ve el territorio. Entonces, eso lo quiero decir como para llamar la atención del Congreso en esto. Yo valido inicialmente la presentación que hacen los dos gobernadores y celebro que hayan hecho ese ejercicio de planificación territorial. Entonces, el ejercicio que hace planificación territorial, el gobernador de Santander nos presenta unas apuestas con este gobierno y en su plan de desarrollo de 3.3 billones de pesos. Entonces yo le decía aquí a mi colega senador Chacón, le decía, ahí nos faltó articular salud, nos faltó articular educación, ¿cierto? Y nos faltó articular una orientación que nosotros tenemos en materia de reactivación económica, que pasa por el tema vivienda, que la ministra también lo resaltó. Pero si ubicamos esos otros sectores que no están allí, pues obviamente la cifra puede pasar tranquilamente los 4 o los 5 billones. Y entonces, posteriormente escucho al gobernador William Villamizar, tenemos una propuesta y una apuesta de inversión en el Pacto Catatumbo cercana a los 4 billones de pesos, entendiendo que esas son las priorizaciones de las priorizaciones. Y asumiendo que en ese territorio del Catatumbo de verdad no ha existido ningún tipo de inversión pública en la historia de este país, donde falta absolutamente todo. Entonces, sumando solamente Santander, ¿sí? Norte de Santander, perdón, nosotros nos encontramos con una cifra cercana a los 7.5 billones de solo norte de Santander. 7.5 billones las priorizaciones que nos hace el Gran Santander. Y si nosotros recogemos la apuesta inicial, que es muy, diríamos nosotros,
sin abordar salud, educación, vivienda, ¿sí? Nos encontramos con 3.3. En total eso nos da 11 billones de pesos. En solo 2 departamentos, las priorizaciones de las priorizaciones. Y imagínense la tragedia que nosotros tenemos. Y nosotros estamos llegando aquí al Congreso solicitándoles 12 billones de adición porque tenemos un presupuesto de inversión desbalanceado. Solo 2 departamentos consumirían los 12 billones de adición presupuestal, con una tragedia peor que la que estoy planteando acá. Las comisiones económicas, ¿cierto?, no avanzaron y nos negaron mayoritariamente el techo de inversión y prácticamente se oponen a que nosotros tengamos ley de financiamiento. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo este gobierno va a lograr hacer compromisos con las regiones, con los departamentos, con los municipios, si un sector importante del Congreso se opone a que nosotros podamos financiar un presupuesto para poder lograr hacer este tipo de acuerdos y de apuestas? O sea, la situación para nosotros como gobierno no es fácil. Y perdónenme que se lo plantee en estos términos. Las comisiones económicas, sin valorar siquiera el contenido de la ley de financiamiento, sin valorar la realidad económica del país, rechazó el techo presupuestal que presentamos. ¿Eso es serio y responsable con Colombia? Para mí no. Porque miren ustedes las realidades de los departamentos, de los municipios. Hay una solicitud concreta en aspectos trascendentales para la vida de los ciudadanos. Pero si el Congreso nos cierra la posibilidad a nosotros de tener recursos de inversión, para nosotros es muy difícil seguir concretando acuerdos con los territorios de inversión pública. Y eso es una realidad. Y hoy estamos en un limbo absolutamente absurdo. Nunca en la historia de Colombia se había negado un techo presupuestal. Nunca en la historia de Colombia se había negado una ley de financiamiento. Yo les explicaba a las comisiones económicas que en el gobierno de Santos fueron 2 leyes de financiamiento que se aprobaron y 2 reformas tributarias. En el gobierno del presidente Iván Duque fueron 2 leyes de financiamiento que aprobamos y una reforma tributaria. En el gobierno de Petro, una reforma tributaria que se aprobó, que nos quedó apenas el 60% porque la Corte nos tumbó el impuesto a las regalías del carbón, ¿sí?, y del petróleo, y nos quedó apenas el 60% de esa reforma tributaria. Y como si fuera poco, tenemos un problema histórico en el país que tampoco había ocurrido, y es que tenemos una caída en el recaudo absolutamente inesperada en el país, muy grave, que va a llevarnos posiblemente a un nuevo recorte presupuestal para este año. Y este no es un problema de irresponsabilidad en el manejo de la economía. Las cifras del DANE van a decir hoy, creo yo, hoy a las 10, 11 de la mañana debe estar saliendo en este momento, que el país, a pesar de esa situación fiscal tan grave que tenemos, el país viene creciendo de manera importante, la inflación se ha congelado prácticamente. Y las cifras económicas que tenemos son importantes, pero tenemos un problema de faltante de recursos absolutamente grave, gobernadores, que lo tienen ustedes, porque es que nosotros estamos en pospandemia todavía, y no solamente Colombia, el mundo. Estados Unidos, su economía está que entra en recesión económica, y es una gran potencia que tiene industria, tiene agricultura, tiene comercio, tiene turismo, es una potencia mundial. La economía china, que es de las más poderosas del mundo, no crece a más del 2%. Y nosotros estamos cercanos a esa cifra. Entonces, nosotros tenemos una gran preocupación. Nosotros queremos hacer inversiones importantes. Realmente el espacio fiscal que tenemos es muy limitado. Y quiero plantearles una ruta, y quisiera entonces llevar esta discusión al territorio. Yo celebro que las bancadas se reúnan con sus gobernantes, con sus gremios y con su movimiento social, que este es un ejercicio que en el Valle del Cauca lleva ya más de 20 años. Yo fui presidente 4 veces de la bancada de congresistas del Valle y nos unificábamos en estos propósitos comunes. ¿Sí? Ahí no había, como lo dijo el gobernador Juvenal en la instalación, ahí no había oposición, no había gobierno, no habían colores, hay un solo propósito, el territorio. Y ustedes nos presentan
de verdad una iniciativa muy válida, gobernador Juvenal y gobernador William, y nosotros queremos concurrir con recursos importantes, y a muchas de esas apuestas que ustedes nos han hecho allí, hoy como Planeación Nacional yo podría decirles hoy sí, pero no les puedo cumplir. Entonces yo quiero hacer un ejercicio con ustedes mucho más territorializado, mucho más real, y decirles efectivamente en vías en donde tenemos que dar una discusión también. Y quiero presentarle a Colombia y a este Congreso que han aprobado estos presupuestos y que no lo sabemos en el Congreso y no lo sabíamos, y yo lo vine a conocer ahora en Planeación Nacional, que los grandes beneficiados con los recursos de presupuestos de los colombianos han sido solamente 3 departamentos en materia de infraestructura vial. Han concentrado el 83% de los recursos de infraestructura vial, 3 departamentos de este país, 4 por adelantar. Y los departamentos de la periferia hoy están reclamando vías, y nosotros hoy no le podemos decir a los departamentos de la periferia, no lo podemos hacer. Las vigencias futuras. Nosotros hoy como gobierno nacional estamos pagando vigencias futuras desde el gobierno de Andrés Pastrana. Y atérrense ustedes, esas vigencias futuras que se pueden utilizar en todos los sectores, se pueden utilizar en salud, en educación, se pueden utilizar en vivienda, se pueden utilizar en agricultura. El 92% de las vigencias, que en este momento llegan casi a 120 billones que nosotros hoy estamos pagando, el 92% es de transporte. Nunca se le ocurrió a los gobiernos anteriores dejar vigencias futuras para la infraestructura en salud, o agua potable, o garantizar la vivienda del pueblo colombiano. Y ese debate yo quisiera presentarlo aquí en esta plenaria del Senado, para que ustedes sepan en qué comprometían los recursos gobiernos anteriores y nosotros también en este Congreso, porque nosotros somos corresponsables con esa realidad. Y yo hoy quiero decirles sinceramente que en mi ejercicio parlamentario de 21 años, nosotros el Congreso tenemos que replantearnos la forma como nosotros estamos adelantando la discusión política de este país, porque si no nos vamos a quedar con el centralismo bogotano tomando decisiones para 2, 3 o 4 departamentos, para 5 o 6 ciudades, mientras las periferias y gran parte del territorio nacional pues no está recibiendo los recursos del presupuesto general de la nación. Y nosotros como Congreso fuimos corresponsables, y me incluyo yo ahí, 21 años que estuve sentado en este recinto. Y es una discusión abierta, y es una discusión sensible, pero es una discusión real, gobernador. O sea, ¿por qué iban más recursos para Cundinamarca? ¿Por qué iban más recursos para Bogotá? ¿Por qué iban más recursos para Antioquia, al Valle? ¿Y los otros departamentos qué? Los recursos para Arauca, para el Cauca, para Norte de Santander, para Santander, ¿dónde están? ¿Por qué no había una igualdad en la distribución de los recursos de este país? ¿Y por qué no existió? ¿Y por qué se concentra mayor la pobreza en la periferia del país, especialmente en la región Caribe, en la región Pacífico, en la región Orinoquía? ¿Y por qué en las más grandes ciudades, sí, las condiciones son otras? Entonces, cuando las grandes ciudades ya lograban su infraestructura de salud, de educación, automáticamente los recursos se utilizaban eran grandes vías y en grandes desarrollos viales. Mientras que otros departamentos no tienen hospital hoy de tercero ni cuarto nivel. Mientras ciudades importantes como Cúcuta no tienen PETAR, Pereira no tiene PETAR, y muchas ciudades importantes de Colombia hoy no tienen acceso a agua potable. O sea, ¿qué es primero, el agua o una carretera? Pues eso no tiene discusión, el agua. Entonces hoy, gobernadores, congresistas, hoy tenemos, con la decisión que tomaron las comisiones económicas, solamente 12 billones flexibles para inversión pública. ¿Qué hacemos nosotros como gobierno con 12 billones flexibles si tumbaron el techo las comisiones económicas? Que eran 12 billones más en ley de financiamiento.
Y que de los 12 billones, tengo que aclararles, 6 son por regla fiscal, que es anticipar la regla fiscal un año para nosotros podernos endeudar y poder lograr endeudamiento en 6 billones para tener esos recursos adicionales. Y solamente vamos en 6 billones a unos sectores que creemos que pueden pagar más impuestos en este país. Pero eso le pareció a un sector de las comisiones económicas un crimen, no a todos, porque hay algunos congresistas de las comisiones económicas que nos dieron el voto favorable, pero la mayoría se oponen y lo niegan. Ojalá las plenarias de Cámara y Senado piensen distinto. Y ojalá nos permitan venir a explicar en detalle la situación real del país, para que sepan efectivamente que esto no es un embeleco. Pero aquí, con tal de destruir a Petro, con tal de destruir el gobierno del cambio, están afectando no a Petro. Yo lo decía estos días en una entrevista. Petro gana 52 millones de pesos. Y de hecho Petro no compra mercado, porque el mercado se lo dan ahí en el palacio. Los congresistas nos ganamos 48 millones. El director de planeación se gana 26. Eso no nos afecta a nosotros. Eso afecta directamente a la gente que no va a tener agua potable, que no va a tener educación. Nosotros, gobernador, usted nos decía, usted el 80% del PAE lo está pagando usted. Si a nosotros no nos pasa la ley de financiamiento acá, tenemos que recortar el apoyo que es el gobierno nacional al PAE. Porque ¿de dónde más sacamos? Lo otro es que el Congreso decida los 12 billones flexibles que tenemos, ¿qué hacemos con esos 12 billones? Pongámoslo aquí en las plenarias, esos 12 billones de flexibilidad, y que el Congreso los reparta, los distribuya. ¿Cómo distribuimos en un país que tiene niveles de pobreza superiores al 26%? ¿Cómo distribuimos solamente 12 billones? Es absolutamente imposible. Pero lo que yo les puedo asegurar, porque no todas las noticias son malas, hay un espacio fiscal importante en materia de vigencias futuras. Y eso lo estamos haciendo desde planeación y lo estoy liderando yo como director del Departamento Nacional de Planeación. Las vigencias futuras, gobernadores, para que ustedes lo sepan, y ahí es donde vamos a hacer el gran acuerdo, hermano, por nuestro pueblo. Las vigencias futuras se van a aplicar y se van a orientar a 6 sectores: agua potable y saneamiento básico. Así que los acueductos que ustedes estén planeando en los territorios, las plantas de tratamiento de aguas residuales que estén planeando en los territorios, vamos a incluirlas en las vigencias futuras. Ya no más carreteras, no más autopistas. 4G o 5G para las grandes ciudades. ¿Sí? Educación. Vigencias futuras van dirigidas a educación. Vamos a mejorar toda la infraestructura educativa de colegios y escuelas de este país, hasta la última escuela, hasta el último colegio, será mejorado en su infraestructura y en sus condiciones físicas para que nuestros niños tengan dignidad. No tenemos hoy la plata, pero las vamos a dejar en vigencias futuras. En materia de salud, vigencias futuras para salud. Vamos a recuperar hasta el último puesto de salud de este país. Y estamos ya llevando hospitales de primero a segundo, de segundo a tercero y de tercero a cuarto, garantizando el acceso real a la salud de la población. En vigencias futuras, porque no tenemos presupuesto flexible de inversión. Y recursos para la agricultura en reforma agraria. Aspiramos a hacer 33.000 kilómetros en caminos vecinales, o lo que ustedes le llaman en algunos municipios vías terciarias o vías para la paz. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro proyecto de reforma agraria, que es garantizar la seguridad alimentaria de este país, en donde avanzamos también con proyectos productivos. Y el sexto elemento tiene que ver con la transición energética. A Petro se le burlan, lo tratan de loco, que cómo así que el planeta, que el carbón, que el petróleo, pero hoy estamos viendo las consecuencias. Gran parte de Estados Unidos en tiempos de verano está inundado. Miren los noticieros internacionales. Y lo mismo está ocurriendo en Europa. Nosotros tenemos 23 incendios forestales en este país que nunca nos había ocurrido. El fenómeno de la niña, que tenía que venir hace un mes y medio, nunca llegó, y el fenómeno del niño continuó. Y el tema de la transición energética para nosotros es una absoluta prioridad. Y hoy tenemos planes pilotos por todo Colombia para empezar a poner techos solares
en los sectores populares, especialmente estrato 1, 2 y 3, para que haya autogeneración de energía y de esta manera nosotros tener seguridad energética. Y hacia allá se van a dirigir los recursos de las vigencias futuras. Vamos a comprometer este país por 10, 15 y 20 años para poder garantizar agua a nuestra población, garantizar petares, y lo decía ahora la ministra de Vivienda, aspiramos también a resolver el tema de los basureros que proliferan por todo el país y dejarle resuelto nosotros ese problema a este país. Entonces, gobernadores y congresistas, ¿qué les sugiero? Con este ejercicio de planeación que ustedes tienen, yo quisiera decirles que sí a todo. Yo les propongo que hagamos una reunión antes de un mes. Vamos al territorio, yo reviso de esa propuesta que usted nos hizo, gobernador Juvenal y gobernador William, qué podemos nosotros apoyar y comprometer en el tema vial. Usted tiene una apuesta vial muy importante, se nota que no se hicieron grandes inversiones viales en el departamento de Santander, pero usted no me ponga a escoger al director de planeación si yo le concurro a usted en recursos para el hospital, para el puesto de salud, en recursos para el agua potable, para la PETAR, con vías. Usted ya sabe cuál va a ser mi respuesta y se la estoy planteando hoy acá. En el tema vial, hagamos una apuesta. En el tema férreo, nosotros vamos a dejar los diseños y toda la infraestructura para 1.817 kilómetros de vía férrea en este país. A Petro le decían loco cuando quería conectar el Pacífico con el Caribe, pues ya conectamos a Caldas con el Caribe, o sea, ya tenemos el tren que está saliendo y lo está utilizando el sector privado, específicamente Productos Postobón, la Federación Colombiana de Cafeteros, están sacando productos y carga desde Caldas, desde La Dorada hasta Santa Marta, algo que parecía imposible. Y en los próximos meses vamos a empezar a activar otras redes férreas. En ese tema férreo que usted nos plantea de Barrancabermeja, de una le digo que sí, vamos a trabajar en el tema, pero lo que les quiero significar es que nosotros tenemos una ruta de inversión pública para reactivar este país. En este momento están reunidos cerca de 40 congresistas en la Casa de Nariño, reunidos con nuestros equipos de reactivación económica. Estamos trabajando en la reactivación del turismo, de la agricultura, de la industria, de la economía popular, de la vivienda, de tal forma que Colombia no dependa del carbón ni del petróleo. Yo estos días decía en una entrevista en CMI que el turismo estaba creciendo más que el carbón y que el petróleo, y se me vino el mundo encima. Pero eso es una realidad. La agricultura hoy está creciendo. La agricultura y el turismo juntos está creciendo más que el carbón y que el petróleo. Y si hacemos una apuesta berraca en nuestro país, empezando a enfrentar los TLCs que nos impusieron en el año 2000, podemos lograr la industrialización de Colombia. Yo me acuerdo en Santander, donde la industria marroquinera era una gran potencia para Colombia, eso se acabó. Yo me acuerdo en el Huila y en gran parte de la geografía nacional que teníamos arroz, grandes producciones de arroz, y hoy estamos importando arroz de Canadá y de otros países, importando el 35% de alimentos. Yo me acuerdo de Jumbo. Jumbo tenía casi 7.000 empresas hace 20 años y hoy es un cementerio de empresas, apenas tiene 1.200 empresas el municipio de Jumbo. Y muchas otras regiones de Colombia donde acabaron la industria, acabaron el comercio, acabaron la agricultura, acabaron con el turismo. Y ayer lo decía el director general de la OCDE a nivel mundial, que Colombia puede ser una gran potencia turística y una gran potencia agrícola, y eso no nos lo creemos nosotros, y nosotros vamos hacia allá y tenemos que ir hacia allá. Y por eso les decía, el Congreso, y perdónenme en el llamado de atención o la alerta que les estoy presentando, démonos una discusión de qué tipo de país, en qué tipo de país estamos y qué tipo de país queremos. Ya llevamos 24 años de haber aprobado unos tratados de libre comercio. Revisémoslos. ¿Nos han servido? ¿Qué pasó con la industria después de los tratados de libre comercio? ¿Qué pasó con la agricultura? ¿Qué pasó con el turismo? ¿Qué pasó con nuestra economía?
Y sobre esa ruta, cada departamento de nuestro país, por su belleza, por su fortaleza, puede ser una gran potencia, gobernadores. La economía popular es una gran alternativa y tenemos que aprovecharla. Entonces los convoco a que hagamos 2 reuniones, una en Cúcuta, donde ustedes dispongan, otra en Bucaramanga. Yo reacciono con esta presentación que ustedes nos han hecho desde planeación, desde los sectores. Hoy Planeación Nacional, como nunca antes, lidera a todos los sectores del gobierno por orden presidencial y por decreto presidencial. Me corresponde a mí como director de planeación y a todo nuestro equipo de planeación concurrir con las gobernaciones, con las alcaldías, en recursos, pero hay un tema también muy importante y quiero terminar con esto, y es el tema de regalías. En una semana presento también a las comisiones económicas el presupuesto de regalías, que va a ser por 25 billones. ¿Aumenta o disminuye? Reduce. ¿Se reduce? Sí, por 25 billones el presupuesto bianual de regalías. Yo aspiraría a que ese presupuesto bianual de regalías que vamos a aprobar, y lo que estamos aprobando en OCAD, y lo que estamos aprobando en regalías ordinarias, lo dirijamos a estos sectores: a agua potable, a saneamiento, a mejoramientos de vivienda, a vías terciarias, agricultura, transición energética, para poder concurrir y poder lograr, ¿cierto?, mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Pero en ese tema de regalías, senadores, representantes, lo que encontré es algo absolutamente deplorable. Y esa cifra que yo le entregué al país hace 20 días de 12 billones se queda corta frente a lo que hicieron con más de 68 billones de las regalías de nuestro pueblo. Yo he hablado mucho con los gobernadores de ese tema. Nuestro sistema, nuestra condición de coordinadores y de secretarios del Sistema General de Regalías, quisiera que las apuestas que tienen ustedes en regalías en esas 2 gobernaciones se dirijan a esos sectores de reactivación de la economía y de mejoramiento de las condiciones de vida, y no se dirijan a monumentos a la corrupción y a la vagabundería, como va a ser mi segundo informe dentro de 8 días, que es absolutamente horripilante lo que hicieron con los recursos de nuestro pueblo. Entonces ahí también hay una alerta y un llamado de atención para que cuidemos muy bien esos recursos de las regalías, que son recursos con los que debemos hacer acueductos, con los que debemos hacer hospitales, con los que debemos hacer vías terciarias, con los que debemos hacer escuelas, colegios, universidades. Y nosotros como gobierno concurrimos con esos recursos para poder también dejar un legado importante de este gobierno, pero también de ustedes como gobernadores y de los colegas también como congresistas. Así que los invito a que coordinemos una reunión, ¿sí?, aproximadamente en un tiempo prudente, para nosotros poder con los sectores decirles en qué vamos a concurrir allí, a qué le podemos apostar, que transformen el territorio, que les mejoren las condiciones de vida a la gente, y en esa ruta es como la apuesta que les tengo. Les pido me disculpen pues por haber sido tan franco, pero creo que es el momento de que empecemos a replantearnos nosotros como Congreso, como gobierno, como autoridades territoriales, cómo empezamos a transformar los territorios realmente, y no como un grupo político y un sector político decide la suerte y el futuro de todo un departamento, de las ciudades, o un solo gobierno define el futuro de un país. Esa es como la propuesta que les hago, y de verdad les agradezco que nos hayan invitado como gobierno a este espacio y a esta reunión, que la celebro enormemente y que pues obviamente la podemos trasladar al territorio en las próximas semanas de acuerdo a una agenda que podamos construir. Muchísimas gracias.